quiero en este día invitarles a Génesis capítulo 5. Y que así como usted va ubicando Génesis capítulo 5, tenga ahí muy bien ubicado también Hebreos capítulo 11. Vamos a estar consultando estos dos pasajes para poder construir el mensaje que el Señor ha puesto para nuestros corazones. Hoy estaremos compartiendo el tema Nuestro Caminar con Dios. Y tú y yo tenemos que atesorar en el corazón esta palabra, porque el caminar con Dios es una necesidad. Aprender a caminar con Él es una bendición. Y todo aquel que camina con Dios es bendecido, y es bendecida su casa, y son bendecidos sus proyectos, y sobre todo esto repercute, esto trae bendición para toda la eternidad. Por eso les invito a Génesis capítulo 5, versículo 18, para que veamos este pasaje tan importante en el cual el Señor nos dice que cuando Jared tenía 162 años, fue padre de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Yo quiero que usted preste atención a este punto donde dice otros hijos e hijas. Vimos ya que el Señor menciona a un hombre llamado Enoc, hijo de Jared, y menciona también que Jared tuvo otros hijos e hijas. Y dice el verso 20 que Jared vivió 962 años y después murió. Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Oiga, que usted creía que ese nombre era una chanza, una broma. Pues no, es bíblico. Y Matusalén fue hijo de Enoc cuando éste tenía 65 años. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Quiero que, dejando Génesis ahí marcado, Génesis 5, vayamos a Hebreos 11, versículo 5, donde el Señor dice que fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque el Señor Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a aquellos que le buscan con sinceridad. Que el Señor añada gracia a su palabra. Amén. Pudimos ver que no solamente en Génesis capítulo 5, sino que también en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11, se valida el evento providencial, sobrenatural, en el cual Enoc fue arrebatado, desapareció, fue tomado por el Señor cuando éste tenía 365 años. Enoc fue un hombre de Dios que nos dio un ejemplo de vida maravilloso, a tal punto de que Dios lo considera digno de estar en este pabellón de la fama de la fe de Hebreos capítulo 11. Y el Señor lo presenta allí como un héroe de la fe porque Él honró su nombre. Enoc significa dedicado, trabajador, diligente. Y por esa diligencia, por esa dedicación, por ese esfuerzo cotidiano, pues él marcó la diferencia en sus días. El credo de Enoc se nos presenta en la misma Biblia, cuando en el verso 6 de Hebreos 11, un verso que quizás todos sabemos de memoria, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y fíjate que esto se inspira en la persona de Enoc, que fue un hombre que en sus 365 años anduvo en íntima comunión con Dios. O sea que el Espíritu Santo presenta esta palabra y esta enseñanza de lo importante que es la fe, tomando en cuenta la vida de Enoc.
el hombre trabajador, el hombre diligente, el hombre dedicado, el cual su credo de vida nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, y todo aquel que desea acercarse a Dios. ¿Cuántos deseamos acercarnos a Dios? Bueno, la Biblia dice que el credo de Enoc cita que todo aquel que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él, Dios, recompensa a los que le buscan con sinceridad. La vida de Enoc fue un imán para la presencia de Dios. Él atrajo la atención de Dios porque por su dedicación, por su compromiso, por su trabajo, el Señor lo tomó en cuenta. El Señor estuvo con él. Pero Enoc no fue el único hijo de su padre. Su padre, dice la Biblia, que se llamaba Jared y tuvo hijos e hijas. Y yo les pregunto, ¿cómo se llaman? ¿Reconoce usted a los otros hijos de Jared? ¿Puede mencionar un nombre de ellos? Ahora la Biblia sí menciona a uno que anduvo en íntima comunión con Dios y por su trabajo, por su dedicación y por su esfuerzo, su vida no pasó desapercibido. Dile al que tienes a la par, míralo fijamente, apriétale la mano, sacúdelo y dile: Dios no quiere que tu vida pase desapercibida. Él no quiere que se te cuente entre aquellos que también fueron hijos e hijas. Él quiere que tú seas reconocido como aquel que anduvo en íntima comunión con Dios. Si usted asume que eso es para otro, bien, pero yo digo amén. Yo quiero ser un hijo de Dios que marque la diferencia en sus días y que cuando los demás piensen en la persona que fuimos, puedan decir: este desapareció, pero todos lo conocimos como una persona que agradó a Dios. Una persona que anduvo en íntima comunión con Dios. Una persona digna de imitar. Tú y yo estamos aquí con un propósito. Y debemos ser intencionales con ese propósito. Enoc creyó lo que Dios dijo acerca de él. Enoc creyó la promesa que Dios le dio. Y su nombre significa dedicado, por lo tanto él lo fue. Su nombre significa trabajador, por lo tanto él lo fue. Su nombre significa la persona esforzada. Y él fue ese hombre esforzado que le creyó a Dios en días muy difíciles. Porque inmediatamente después de Enoc llegó su hijo Matusalén. Y al morir Matusalén se presentó el diluvio sobre la tierra. Eran días de los cuales el Señor se refería hacia su creación como que no estaba contento, conforme, que su corazón estaba herido con todo lo que estaba sucediendo en el mundo. No eran días fáciles. No eran días donde todos estaban en santidad y la adoración a Dios era común, era natural, era todo lo opuesto. Y a pesar de la dificultad de esos días, que el mismo Dios lo describe en Génesis capítulo 6 como los días oscuros que vivió la humanidad en ese inicio de todas las cosas, Enoc andaba en luz. Enoc estaba caminando con Dios. Enoc estaba marcando la diferencia. Pero no solamente Enoc, también Matusalén, que vivió agradando a Dios. Y no solamente Matusalén, sino su hijo y también su nieto, el cual se llamaba Noé. Fíjate que en la misma palabra de Dios nosotros nos damos cuenta que el éxito, que el desarrollo, que el crecimiento no es casual. Enoc caminó con Dios. Comunicó la santidad a su descendencia. Y si tú y yo leemos la Biblia, como lo vamos a ver hoy, nos vamos a dar cuenta de cómo esto marca la vida de nuestros hijos. Cómo marca la vida de nuestra descendencia. Si tú y yo queremos hijos bendecidos, si tú y yo queremos ver a nuestros hijos desarrollarse y que agraden a Dios como lo hizo Enoc,
Tenemos que marcar sus vidas como Dios nos enseña que lo debemos hacer. ¿Y cómo Dios nos enseña? Bueno, la vida de Enoc no es una casualidad. La Biblia nos dice que él vivió 365 años. ¿Y cuántos días tiene un año? ¿Cuántos? Pero no lo diga con tanta timidez. El calendario que nosotros conocemos precisamente tiene esos 365 días, de los cuales la Biblia nos enseña que Enoc en sus 365 años caminó con Dios. Y esto nos da una enseñanza en la cual el Señor nos dice que la excelencia se alcanza cuando vivimos todos los días para Dios. No algunos días, no los días buenos, no los días que nos parece, sino que así como Enoc caminó con Dios toda su vida, tú y yo tenemos que aprender a caminar con Dios todos los días de nuestra vida y ser excelentes todos los días que Dios nos da. Tenemos que marcar la diferencia todos los días. Lo más común en nuestros días son las personas cuya voluntad es ambivalente, cuyo ánimo fluctúa entre las circunstancias. Como las personas lamentablemente no manifiestan un afecto coherente, sino que su compromiso está supeditado a las circunstancias que estas personas están viviendo. Cuando las cosas le favorecen o los vientos llenan las velas, hay fe, hay alabanza y hay unidad. Cuando las cosas se complican, pues lamentablemente estas personas no manifiestan ningún tipo de compromiso. Y lo que están haciendo es echando a perder la oportunidad que Dios le ha dado de que su vida no pase desapercibido. Si tú y yo no somos dedicados, sencillamente estamos desperdiciando nuestra vida. Si tú y yo no nos esforzamos diariamente, no vamos a ver resultados. Hay personas que creen que en la vida las cosas se alcanzan por el favoritismo. Hay personas que creen que en la vida las cosas se alcanzan por las herencias. Hay personas que creen que en la vida las cosas se alcanzan a través de un intercambio favorable entre personas. En la vida, el desarrollo, el crecimiento se alcanza a través de la dedicación. Y por eso nosotros vemos personas en Cristo y personas que no están en Cristo que son prósperos. Porque el alma diligente prospera, aunque usted no diga amén. Y eso lo dice la Biblia. La prosperidad es una consecuencia de la dedicación, del esfuerzo, del enfoque. Y la Biblia nos dice que hubo un hombre que caminó con Dios y en sus 365 años él anduvo en íntima comunión con Dios. Y marcó la diferencia y lo hizo por su dedicación. Después del nacimiento de Enoc, dice el verso 19, Jared tuvo 800 años de vida y tuvo otros hijos e hijas. Pero lamentablemente estos no marcaron la historia. No trascendieron, no tuvieron influencia como lo tuvo Enoc. Matusalén no pasó desapercibido, ni su descendencia tampoco. Y Matusalén significa enviado con un propósito. El que vive y muere ante el propósito. Eso es lo que significa Matusalén, el hombre cuya vida fue más longeva sobre la tierra. Pues precisamente nos da una enseñanza. También este hombre fue instrumento de Dios, porque fue la revelación de Dios para la vida de su padre. Dios le entregó ese hijo y con ese hijo le entregó a Enoc una revelación. ¿Cuántos sabemos que los hijos son bendición de Dios para la familia?
Y cada hijo en nuestra vida, así como en la sociedad, así como en el reino de Dios, cumple un propósito. Lo que pasa es que tenemos que ser intencionales. Usted tiene que saber el nombre que le pone, usted tiene que saber la vida que le muestra, usted tiene que saber la influencia que marca en él o en ella, y usted tiene que saber qué es lo que está comunicándole diariamente. Enoc fue intencional y por eso fue abuelo de un hombre llamado Noé, que construyó el arca de salvación que hizo posible que la humanidad sobreviviera al gran diluvio que nos presenta la palabra del Señor. Pero nada de esto fue casual, porque hubo un hombre que anduvo en íntima comunión con Dios, que se llamaba Enoc, que enseñó a su familia a andar con Dios. Y aún Noé, que era un bisnieto, anduvo en íntima comunión con Dios. Porque dice Génesis capítulo 6, verso 9, un poco más adelante del verso que estamos tratando, que este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Oiga bien. Y anduvo en íntima comunión con Dios. ¿No le parece muy conocido el testimonio de Noé? Dice Dios que Noé anduvo en íntima comunión con Dios. ¿A quién se parece? A Enoc, que anduvo en íntima comunión con Dios. ¿Y usted cree que eso es casual? No, esto no es casual. ¿Sabe lo que pasa? Que si retrocedemos un poquito más a Génesis capítulo 4, verso 26, vamos a recordar que cuando Set creció, que era hijo de Adán, luego de la muerte de Abel por mano de su hermano Caín, nació un hombre llamado Set. Set creció, tuvo un hijo y a su hijo lo llamó Enos. Y usted dirá, pero ¿por qué todos estos nombres? ¿Por qué todos estos números? Porque nada está puesto en la Biblia porque sí. Los números, los nombres, todos juegan un papel. Y Dios nos está mostrando algo importante en este día. ¿Qué nos está mostrando Dios? ¿De dónde venía la bendición, la prosperidad, la estabilidad, el desarrollo de la vida de Enoc? ¿Por qué Enoc caminó con Dios? ¿Por qué marcó la diferencia? ¿Por qué fue influyente? Sencillo. Fue en aquel tiempo, en los días de Set, cuando tuvo a Enos, que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Esto tiene que ver con la adoración. Esto tiene que ver con que tú y yo entendamos que nuestra casa tiene que ser un altar de adoración a Dios. Un lugar donde Dios gobierna, donde Dios reina, donde Dios se agrada, donde Dios puede poner su mirada, porque dice Segunda de Crónicas que los ojos del Señor recorren toda la tierra para verificar el corazón de aquel que es completamente suyo. Y cuando Dios encuentra un hogar donde hay un altar, un lugar de adoración, cuando Dios mira un hogar y ve que allí se adora su nombre, no que adoran a Dios. Fíjate que estos marcaron la diferencia porque adoraban a Dios por su nombre. Y para usted adorar a Dios por su nombre, usted tiene que conocer al Dios que está adorando. Ellos conocían a Dios, andaban en íntima comunión con Dios, a pesar de toda la perversidad que había a su alrededor. Y mira que muchas veces nosotros usamos las dificultades como una justificación para poder nosotros faltar a los compromisos que tenemos delante de Dios. Es que la cosa está difícil. Yo no voy a la iglesia porque hay mucha delincuencia. Yo no voy a la iglesia porque me queda lejos. Yo no voy a la iglesia porque esto. Yo no voy a la iglesia porque aquello. Y siempre hay una justificación. Estas personas adoraban a Dios en las circunstancias más difíciles de la historia. Y dice la Biblia que
lo adoraban por su nombre, tenían íntima comunión con Dios. Marcaron la historia, fueron diferentes. Mira cómo los veían, mira cómo los identificamos, mira cómo predicamos acerca de la obra de Dios en sus vidas. Cómo por su dedicación marcaron la diferencia. Y hay algo poderoso que sucedió en la vida de Enoc. Yo les decía que nada es casual en la palabra. Mira lo que dice el verso 22 en Génesis capítulo 5. Siempre tenemos que poner la atención cuando Dios dice después de. Porque si hay un después de, eso que sucedió antes fue un evento que trajo como consecuencia lo que sigue, lo que se va a citar. Y dice el verso 22 que después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más. Hay algo que sucedió en la vida de Enoc con el nacimiento de Matusalén que marcó su vida a tal punto de que su intimidad con Dios fue mayor. ¿Y qué tú crees que fue lo que pasó en el corazón, en la mente, en la vida de Enoc cuando nació Matusalén? Que Dios les reveló que venía el diluvio, aunque usted no diga amén. Y Dios le dijo, este hijo marcará el tiempo del diluvio. Y él anduvo en íntima comunión con Dios por temor a la palabra que había recibido. Hubo un antes y un después en la vida de Enoc por el nacimiento de Matusalén. Y tú y yo tenemos que experimentar ese antes y después. Recuerda que Matusalén significa algo muy, pero muy importante. El enviado con un propósito. El enviado con un propósito. Y Dios nos ha enviado con un propósito. Nos ha colocado en esa posición que nos encontramos, en esa circunstancia, pero no porque sí. Es porque Él desea cumplir algo importante en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Por eso Enoc fue tan influyente. Dios le mostró lo que iba a suceder y esto le permitió ser influyente para su descendencia. Yo te pregunto, ¿cómo te ven los demás? ¿Cómo te juzgan los demás? ¿Cómo te consideran los demás? ¿Qué identifican los demás de Dios en ti? ¿Qué es lo que los demás perciben de Dios en tu vida? Puede que lo presenten de la siguiente manera y te digan, siempre que hablo contigo, me da paz. No digas, ay, sí, gracias. Eso es de familia. Mira, no seas mentiroso, no seas mentirosa. Es la presencia de Dios en tu vida. Y tú tienes que explicarle eso. Tú tienes que comunicar eso. Tú tienes que decirle, es que yo conozco a Dios por su nombre. Y lo que tú ves en mí, la confianza que tú tienes de hablar conmigo es porque Dios ha transformado mi vida como Él quiere hoy transformar la tuya. Y tú vas a ver cómo esa persona va a ser transformada como lo fue Matusalén, como lo fue Jared, como lo fue Enoc y como también Noé. Fue transformado y bendecido por la presencia del Señor. Hace falta que estemos tú y yo dedicados, comprometidos, que dejemos las justificaciones y tomemos el lugar que el Señor nos ha llamado a ocupar en su reino. Que dejemos de ver las cosas alrededor y comencemos a ver a Dios. Que dejemos de juzgar a las personas y comencemos a comunicar a las personas la voluntad de Dios y a trabajar con las personas lo que Dios desea lograr a través de nosotros. Porque le tengo noticia, no viene un diluvio. Porque ya Dios le dijo a Noé que no iba a suceder más. Pero sí viene otro gran proceso sobre la tierra.
y aquellos que como Enoc aprendan a caminar con Dios en nuestros días, como Enoc, serán traspuestos. Porque dice la Biblia que tú y yo no fuimos apartados por Dios para juicio, Primera de Tesalonicenses 1:10, sino para alcanzar salvación. Y lo que apocalípticamente enseña la palabra de Dios es un trato de Dios con Israel. Y lo que Dios le va a mostrar a Israel es lo que Cristo le dijo parado frente a la ciudad: Israel, Israel, que matas a los profetas y apedreas a los que te envío. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a los polluelos y me rechazaste? Ese rechazo despertó la profecía apocalíptica que el Señor profetizó en ese mismo momento, porque los discípulos le dijeron: ¿y cuándo serán esas cosas? ¿Cuáles señales habrán de tu venida? Y las señales se han estado manifestando durante todo este estadio de tiempo. Y hoy, como los dolores de parto, vemos que van aumentando. ¿Cuántos sabemos que en el mes pasado tembló la tierra en Turquía? Eso fue noticia, pero usted sabe que fueron más de 8,000 temblores. Usted sabe que quizás fueron algunos temblores. Todavía ayer estaba temblando la tierra en ese lugar. Manifestación de Dios. Alerta de Dios. Hermano, pero que siempre ha temblado. Pero usted busca la aplicación que le evidencia los temblores de ayer y de hoy, y el planeta parece un arbolito de Navidad. La tierra gime por la redención del Señor. Las señales que Jesús le dio a los discípulos están dadas. Y lo único que hace falta es que el Señor se levante y cumpla su promesa. Así como Enoc fue predicador del diluvio a través de Matusalén, tú y yo tenemos que ser predicadores de la segunda venida de Cristo y entender que hay una esperanza viva para nosotros. Que así como Dios guardó a Enoc, que así como Dios evitó la destrucción de Lot, y así como Dios guardó a Daniel, y así como Dios guardó a sus hijos y a sus hijas a través de la historia, de los juicios que había enviado como consecuencia de acciones determinadas sobre la humanidad, así ha prometido guardar nuestra vida de los horrores que están preparados para aquellos que rechazaron a Jesús Cristo como el Salvador. Y estamos en los tiempos de la gran confusión. Estamos en los tiempos en los cuales muchos han salido por el mundo a tergiversar el mensaje de salvación. Por eso tú y yo, como Enoc, tenemos que ser diligentes, esforzados, enfocados, para que ni nosotros ni nuestra familia se aparte del propósito de Dios. Y concluyo con lo siguiente. Dice Hebreos 11 que Noé construyó arca de salvación para su familia. Oye, qué interesante. Y yo te pregunto, ¿cuántos estamos nosotros construyendo arca de salvación para nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros estamos ocupando nuestra posición en Cristo? ¿Tú sabes cómo eran identificados estos hombres que te acabo de mencionar? Eran los patriarcas, los padres de familias extensas, de grandes familias. Y estos padres de grandes familias tenían la bendición de ejercer esa autoridad oportuna sobre su descendencia. Dios te ha dado una autoridad especial para que marques la vida de tus hijos. Y aunque hoy tú digas, es que yo no sé qué está pasando, porque mis hijos no me hacen caso, o yo no sé qué está pasando, yo hago tal o cual esfuerzo y yo no veo
una mejoría, o aquellos que están orando por algún proceso en su vida, en la vida de sus hijos, yo quiero que entiendas que el resultado que vemos en nuestros hijos puede que no lo entendamos, pero es el mismo caso que estamos viviendo. Aunque usted no diga amén. Es el mismo caso que tú y yo estamos viviendo. Por eso la Biblia dice que en los días de Sed nació Enós, y estos fueron los que comenzaron a adorar al Señor usando su nombre. Si tú quieres ver a tus hijos en Cristo, andar en Cristo, comunicar a Cristo, hazlo tú. Hazlo tú. Si tú quieres ver a tus hijos adorando, adora. Si tú quieres ver a tus hijos transformados, haz lo mismo. Y déjale a Dios los resultados. No te ocupes de lo que a Dios le ocupa. Ocúpate de adorar. Y Dios se ocupa del resto. Y otras cosas que aún no entiendes, Dios, como se lo reveló a Enoc, te lo va a revelar. Y te va a decir, ese hijo llegó a tu vida con el propósito de marcar esto. Porque Matusalén marcó la vida de Enoc. Y después de Matusalén, dice la Biblia que Enoc caminó en íntima comunión con Dios. Hay una revelación de Dios para ti a través de tus hijos. Hay una promesa de Dios para ti a través de tu familia. Y yo no te voy a decir, reclama, exige. No, gana el terreno. Conquista el terreno. Da el paso de fe que el Señor está exigiendo de ti. Asume el compromiso de los que conocían a Dios y agradaron a Dios, y por su compromiso su familia fue transformada. Hoy el Señor enciende la pasión de su presencia en tu corazón para que comuniques ese mismo fuego, esa misma unción, esa misma diferencia a tus hijos, a tu descendencia, a tu hogar, al que te conozca. Enoc fue conocido como alguien que agradaba a Dios. Y se hablaba de Enoc, inmediatamente todo el mundo sabía que era un hombre que agradaba a Dios. Y hay una pasión que hoy el Señor pone en tu corazón. Y es a través del secreto de los hijos de Sed. El secreto de los hijos de Sed. ¿Cuál es el secreto de los hijos de Sed? Aunque usted no lo sepa, hace un momento nosotros lo estábamos declarando y quizás no nos habíamos dado cuenta. Yo te invito a que cierres tus ojos. Ahí donde estás, para que te des cuenta de lo que te estoy diciendo. Dice la Biblia que en el tiempo en el cual la gente por primera vez se acercó a Dios de una manera diferente, fue usando su nombre. Y yo te dije que Dios hoy enciende una pasión por su presencia en tu corazón. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Hace un momento le decíamos al Señor, levantamos nuestras manos al Rey. Exaltamos al Cordero de Gloria. Levantamos nuestro corazón
nuestra actitud la presentamos delante de Él, al único digno. Y hacíamos lo mismo que hicieron los hombres y mujeres de Génesis 4:26. Y cantábamos, adoremos, adoremos. Quiero que te des cuenta. Quiero que te des cuenta, ahí con tus ojos cerrados, que tú y yo hoy podamos comprobar cuál es el secreto de Seth y sus hijos. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer en casa para que veamos la diferencia? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que creer que hay en Dios, el cual es galardonador de los que le buscan? Adora al Dios de gloria, al Dios vivo. Adora a Dios con todo tu corazón. Adora su nombre. Para que veas cómo a través de la adoración el Señor cambia tu corazón, cambia la atmósfera en tu casa y en la vida de tus hijos. Y tú dirás, pastor, pero yo lo he hecho, usted lo ha predicado y yo no veo cambio. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios 365 días. ¿Por qué lo dejaste de hacer? Tiene que ser todos los días, hasta que se vuelva a Dios todo lo que se ha torcido, hasta que Dios manifieste su propósito y su voluntad, hasta que sea desarraigado, derribado y derrotado todo lo que se ha querido levantar para robarnos el gozo de ver a nuestros hijos crecer delante de Dios como tú y yo lo anhelamos. Y lo único que hace falta es que tú y yo nos convirtamos en adoradores. Y dice Jesús, viene la hora, y la hora es en la cual se levantan los verdaderos adoradores, los cuales no responden a una religión, los cuales no responden a un sector, los cuales no responden a una ciudad, sino que levantan sus manos y me adoran en espíritu y lo hacen en verdad, lo hacen con todo su ser, lo hacen conociendo al Dios que adoran, como lo hizo Seth, que ellos adoraban a Dios por su nombre. Ya no vamos a adorar más a Dios, vamos a adorar al Dios que se ha revelado a nuestra vida, que se ha revelado a nuestro corazón, y lo vamos a llamar por su nombre, y su nombre es Jesús. Jesucristo, el que dio su vida por nosotros, el que nos arrebató de la muerte, el que nos sacó del valle de la sombra, el que levantó al que estaba caído, el que restauró los huesos de los que estaban secos, el que levantó al cojo y le dijo anda, el que abrió los ojos del que estaba ciego, el que también sanó el corazón del herido, el que le dijo a todo el que conocía, levántate y anda. Es el Dios que tú y yo adoramos, y no adoramos más a Dios, adoramos a Jesús, que es Dios, que es digno de alabanza. No hablamos más con un Dios desconocido, hablamos con un Dios que se ha revelado, al que tú y yo adoramos, al que tú y yo hoy rendimos el corazón en adoración por nuestra familia. Y como lo hizo Noé, hoy tú y yo decidimos construir arca de salvación para nuestro hogar y le decimos, Rey de Reyes, admirable eres tú. Amén. Poderoso Salvador, te adoramos. Somos Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida.
Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de Vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.